Nos encontramos con el presbítero Eugenio Jiménez Barrantes, vicario en la parroquia de Santiago Apóstol en Puriscal, a quien agradecemos la oportunidad de intercambiar algunos aspectos de su vida y algunos importantes testimonios y ejemplos que tiene para con nosotros. Padre, bienvenido al programa Cara a Cara con el Pueblo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días, Sanjaris. El honrado soy yo. Como usted bien lo ha señalado, mi nombre es Eugenio Jiménez Barrantes. Yo nazco el 22 de febrero de 1968. Eso quiere decir que hace 15 días cumplí 58 años. Soy netamente puriscaleño porque vi la luz del mundo en lo que era la antigua unidad sanitaria, donde hoy está el CEN Sinai en este momento. Mis padres, Alberto Jiménez Otárola, de la familia Jiménez del lado de San Rafael, don Antonio y Zacarías Jiménez. Don Antonio era mi abuelo, Dago Jiménez, el de la carnicería, mi tío abuelo, y el más famoso de toda esa camada era mi abuelo Ascensión Jiménez, que tenía la carnicería y que, dicho sea de paso, era muy bueno para los pleitos. Por el otro lado, mi mamá es Blanca Barrantes. Ella es del lado de Santa Marta, hija de un señor muy famoso que todo el mundo en Puriscal conoce, Chuy Barrantes, hermano de Mingo Barrantes, Aquileo Barrantes y toda esta familia. Tengo dos hermanos más, somos tres. Mi hermano Paulo, que vive en Liberia, es ingeniero, y mi hermana Rocío, que vive aquí en Puriscal, ambos casados. Mi hermana trabaja en el Ministerio de Educación Pública. Padre, esos años de infancia, usted los pasa en San Rafael, según nos ha dicho. Ahí es donde estudia la primaria, padre. No. Mi historia, bueno, yo creo, don Harris y estimados televidentes, que cada historia es única, es personal. Sin embargo, la mía tiene sus particularidades. Mi papá se casó muy joven y pues se dedicaban a la caña, al tabaco y al café. Sin embargo, ahí en San Rafael no había como mucho espacio donde abrirse un porvenir. Entonces ellos, mi papá Alberto, con un hermano de él, Antonio, decidieron aventurarse e ir a comprar una finca llegando a Llano Hermoso, que se la vendió el finado don Juan Mesén, una extraordinaria persona de grata memoria, que de Dios goce. Y nos fuimos a vivir ahí cuando yo tenía 3 años y medio. Ahora bien, en ese lugar la escuela quedaba muy largo, y me era muy difícil venir a la escuela. Por ende, nunca fui a la escuela y nunca fui al colegio. ¿Cómo así? Cuando yo tenía 4 años, mi mamá pasó a hablar con la maestra a inicio de clases para matricularme, pero la maestra le indicó que yo no tenía la edad indicada, pero mientras que mami conversaba con la maestra, yo iba leyendo todo lo que estaba escrito en las paredes. Y recuerdo que la maestra le dijo, bueno, los alumnos de 3er grado no saben leer, y que ni siquiera ha entrado a la escuela ya sabe leer.
porque la lectura siempre me ha apasionado mucho. A pesar de que en la casa solamente habían 2 libros. Un libro sobre un famoso misionero, Damián de Beuster, y la Biblia. Yo aprendí a leer en la Biblia y desde los 4 años hasta los 12 la leí 3 veces completa corrida, de pies, del inicio al final. Me matricularon en la escuela, nunca fui. Al año siguiente me volvieron a matricular y así sucesivamente. Yo particularmente le agradezco mucho a cada uno de esos maestras, que fueron maestras todas, y a el supervisor finado don Enrique Rojas, porque él no me conoció a mí. Y él decía, pero ¿cómo le vamos a dar un certificado de conclusión de estudios primarios primer ciclo si no lo conozco? Yo supongo que ellos pensaron, bueno, este jovencito metido en estas profundidades nunca irá a salir de aquí, démosle un diploma para que no se frustre. Yo a los 10 años me dieron el diploma. A partir de allí seguí trabajando como ganadero al ser el hijo mayor, ayudándole a mi papá en la finca, con todo lo que implicaba chapias, herbicidas, cercas, y pues hasta los 20, 22 años fui un ganadero. Mi infancia, mi juventud se desarrolla dentro de esas categorías. Allá por los 18 años, bueno, tuve una novia que voy a omitir el nombre para no comprometerla, como a los 15 años. Luego tuve otra, fue un amor de esos amores juveniles de mucha fuerza, pero poca duración. Luego tuve otra novia a los 18. Debo admitir que con ella casi me caso, ¿verdad? Sin embargo, como a los 18, 19 años, empezó la idea del sacerdocio. ¿Por qué? Dentro de mi naturaleza siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente. Me preocupa mucho el dolor humano. A mí me parte el alma cuando yo veo a una persona, aunque quizás se lo merezca, pero es condenada, por ejemplo, para citar un caso, por ejemplo, el caso de el Chapo Guzmán, ¿verdad? Nicolás Maduro. Cuando yo miro algún reportaje en YouTube de ellos, me parte el corazón, porque ciertamente, don Harris, yo creo que nosotros no estamos aquí en la vida para juzgar, sino pues para ayudarnos y ver a un ser humano sufriendo, aunque sea culpable, a mí me parte el alma. Entonces, a partir de ahí empieza la idea del sacerdocio, al punto de que a los 20 años de edad termino con esa segunda novia, porque ya estaba la idea del seminario, pero tenía un obstáculo muy grande, no tenía el bachillerato. Y resulta que yo oí hablar de materias, asignaturas, y yo me imaginaba que ir al colegio era como, vamos a hacer una metáfora, pero imaginémonos que descubren un planeta habitable allá en Alpha Centauri y que hay una universidad donde vienen alumnos de toda la galaxia. Así me sentía yo al pensar en las asignaturas, materias. Bien, un día cayó en mis manos una revista vieja que andaba por ahí, y dentro de la revista venía un anuncio publicitario de una academia que curiosamente es
más nombre que institución. Se llamaba el Instituto Moderno de Bachillerato por Madurez a Distancia. Era solo nombre. Que la conducía un señor que fue ministro de Educación en algunas de las administraciones de don Pepe Figueres. Se llamaba Aristides Torijano Barrientos. Un día me dirigí, no le dije a nadie, siempre tengo la característica de que hago las cosas en secreto. Ya cuando no se pueden sostener, lo hago público. Me dirigí, llamé por teléfono, pedí la dirección, fui y me costó encontrar porque yo me imaginaba un edificio grande ahí y era una entradita con un rotulito súper pequeño. Y ahí me dieron la asesoría, me dieron el material, que tuve que pagar un taxi desde de esa academia a la Contrasuli para echar los paquetes. Eran paquetes así de libros y fotocopias por cada una de las 7 materias. Y bien, resultó que estudié solo en la casa. Soy completamente autodidacta y empecé a presentar los exámenes al ministerio directamente. Un examen por materia, gané los 7 exámenes y ya tenía mi bachillerato. Fue un logro muy significativo para mí, que me abría ya las puertas del seminario, porque el seminario central uno no podía entrar sin el bachillerato. Déjeme interrumpirlo nada más porque me surge una curiosidad y no sé si usted compartirá este punto de vista. La forma en que usted logra primaria y la forma en que logra bachillerato. ¿Usted ha pensado alguna vez si esto no fue el camino que le tenía preparado Dios para que usted se convirtiera en sacerdote? Claro que sí, evidentemente. Y no solamente en eso. Ahora más adelante, cuando abordemos el tema ya del sacerdocio, uno va descubriendo intervenciones de Dios. Dios siempre nos habla. El gran problema de la humanidad, o que tenemos los seres humanos, es que no tenemos la sensibilidad visual para ver los detalles de Dios en cada día, que nos indica muy sutilmente, a veces a través de una persona, a veces a través de un libro, a veces a través inclusive de personas muy humildes. Uno siente un gran mensaje, y eso de la escuela y el bachillerato, ¿verdad? Le cuento una anécdota. Por ejemplo, una de las materias que más me costó fue matemática, porque yo no podía entender álgebra, números reales, ecuaciones, y todos estos temas que son tan abstractos. Y aquí debo decir que la profesora Vilma Jiménez Mata me ayudó bastante. Es una persona que admiro y me ayudó. En inglés fue el otro talón de Aquiles, tremendo. Pero usted debió conocer a don Armando Jiménez, maestro que tenía aquí una escuelita de inglés, y con ese carisma extraordinario de don Armando me ayudó. Recuerdo que cuando yo presenté inglés, yo no había estudiado casi nada, porque me había enfocado en las otras materias, y yo dije, dejo inglés para último. Ya había ganado 6, y resultó que abro el examen y leo Christopher Columbus. Este es Cristóbal Colón. Y como he sido un buen lector, pues conocía muy bien los viajes, aunque no había ido a la escuela ni al colegio, conocía muy bien los viajes
cuando había las fechas del primer viaje, del segundo y así sucesivamente. Y entonces pude contestar las 10 o 15 preguntas que hacían del texto. Si uno contestaba bien las preguntas, era evidente que había entendido el texto. Yo, más que entenderlo por saber inglés, los conocía por el lado de estudios sociales. Pues bien, y ahí ve uno la mano de Dios que interviene. Esta vocación sacerdotal, además del servicio, Padre Eugenio, ¿qué más siente usted para atribuirle a esa inclinación que se da? Bien, como mencioné anteriormente, a mí me afecta, me duele mucho el sufrimiento humano, ¿verdad? Y originalmente mi primera motivación era estudiar medicina, ser médico. Pero resultó que yo decía, bueno, al final de cuentas siempre la gente se me va a morir, porque esa es la realidad, por más médico, ¿verdad? Tenemos ahora el lamentable caso del deceso de esta doctora María Luisa, ¿verdad? Que todos lamentamos profundamente. Pues bien, un día tuve la impresión de que, ¿por qué no ser, en lugar de médico de cuerpos, médico de almas? Y entonces eso me llevó a hacer el proceso correspondiente para entrar al seminario, y ya vino la etapa del seminario. Y bueno, ahí fueron 8 años de formación académica muy rigurosa, muy exigente. Gracias a Dios, pues intelectualmente, pues me defiendo y fue muy bien. Cuando ya me ordené sacerdote, o me ordenaron sacerdote, mi primer parroquia fue Alajuelita. Entonces ahí empezamos a ver que no era solamente celebrar misas, que no era solamente confesar, sino que hay un vasto territorio, no geográfico, sino existencial, de uno ayudar a la gente. Primero, una enorme cantidad de enfermos, postrados en una cama, sufriendo, y que uno los puede visitar y les lleva una palabra de aliento, de esperanza. En segundo lugar, una gran cantidad de personas que acuden a una cita con el Padre porque tienen un hijo drogadicto, porque tienen un problema matrimonial, y entonces puedes ayudar muchísimo. Después encontré la pastoral social en Alajuelita, al igual que aquí en Puriscal, en donde se recogen diarios, se hacen colectas, se compran diarios, gente regala ropa buena, en buen estado, ropa de segunda, eso sí, limpia, planchada, bien bonito. Y si usted supiera lo significativo que es en este momento, cuando yo hago la gira de Lanas, Llano Grande, a esas zonas, Bajo Badilla, Túfares, Bocana y estos lugares, y llevo en el carro de la parroquia, evidentemente no es dinero mío, sino que es comprado con el aporte tan generoso que da la feligresía aquí en Santiago de Puriscal, en Santiago Apóstol. La alegría de don Aris, cuando usted le entrega un saquito a una viejita que vive en 4 latitas de zinc y que
tiene un hijo impedido, que no puede trabajar, y en ese saquito va 2 bolsas de arroz, 2 bolsitas de frijoles, 2 de café, un paquete de sal, 2 de azúcar y un paquete de jabón. Exactamente lo básico. Y a veces le podemos echar un atún. Y resulta que entonces, o unos fideos, en fin. Y cuando uno ve el rostro, la luz, el brillo que estas personas reflejan en sus ojos, la alegría en sus rostros, entonces uno se siente profundamente agradecido con Dios, que le permite llevar al enfermo la comunión, llevarle la unción a los enfermos, llevarle una ayuda espiritual a una pareja que está con problemas, a un hijo que está en adicción, a un muchacho que está o hombre que está en alcoholismo, a una pareja que está casi separándose y uno puede colaborar. Entonces, hay una serie de situaciones en las que uno se siente profundamente bendecido, que Dios le permite ser un instrumento al servicio de los demás. Padre, como toda comunidad, usted que sirvió en Alajuelita, hay las partes positivas y las partes negativas. ¿Vivió usted alguna experiencia difícil en esa comunidad? Curiosamente, podría titular una, y puedo señalarla porque siempre lo he expresado públicamente. Éramos un equipo sacerdotal de 3 compañeros, 3 sacerdotes, y el jefe, el párroco. Teníamos todos los días 3 o 4 reuniones. Y yo vengo de una familia donde la siesta es sagrada. De 1 a 2 de la tarde, como le digo yo a mis amigos, no me llames ni me despiertes a esa hora porque te quemo vivo. Y él ponía siempre reuniones a la 1 de la tarde, con el peso del sol, después de haber almorzado. Y digamos, eso fue como la experiencia negativa. Curiosamente, no viene de la gente. Al contrario, la gente de Alajuelita, gente maravillosa. De ahí me pasaron a Heredia, donde estuve en San Francisco, donde tengo amigos extraordinarios, gente maravillosa. De San Francisco de Heredia me pasaron a Pavas, pero no al psiquiátrico, por si acaso, a Santa Bárbara de Pavas. Ahí compartí con un compañero extraordinario, el padre Oscar Céspedes. Luego me pasaron de párroco a Turrubares, una experiencia muy dura, porque curiosamente, aún siendo puriscaleño, a mí me afecta mucho el calor. Y entonces Turrubares, no es un secreto para nadie, es muy caliente. Y ahí sufrí mucho. Además, la situación económica de la parroquia es increíblemente reducida. Por ejemplo, yo podría subsistir porque algunas parroquias, por ejemplo, de San José, unos me pagaban el recibo del agua, otros me pagaban la corriente, otros me pagaban la gasolina del carro, porque lo que se recogía en la parroquia apenas alcanzaba para comprar el diario. Y bien recortadito, ¿verdad? Después estuve en la parroquia, vamos a ver, en Guadalupe, en Goicoechea. Después estuve en la parroquia de Llorente. Después estuve en la parroquia de Tres Ríos, Nuestra Señora del Pilar. Después estuve en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Ipís. Después estuve en la parroquia de San Rafael de Escazú. Y
ahora que este es mi tercer año aquí en la parroquia de Santiago de Puriscal. Debo mencionar que en todas esas parroquias, como es fácil de entender, don Harris, siempre hay gente problemática, ¿verdad? Gente que interpreta una actitud tuya, creo que de una forma pues muy dura, porque olvidan algo, ¿verdad? Las personas olvidan que uno como sacerdote sigue siendo persona, se siente cansado, inclusive a veces se siente deprimido, aburrido, y la gente espera que uno esté las 24 horas del día, los 365 días del año, con la batería al 100%. Precisamente, padre, yo encontré por ahí un escrito que usted realizó, creo que en noviembre del año anterior. Usted lo tituló "El abuso silencioso de sacerdotes de que el mundo se niega a hablar". Y es una reflexión que a mí me atrajo poderosamente, porque hay una oración entre paréntesis en donde usted dice: ¿y qué decir cuando ya estamos viejos y nos ven como un estorbo? Es correcto. Padre, hablemos un poquito de ese escrito, porque me parece que lleva mucho, pero mucha carga de verdad en relación con la manera en que la gente a veces incluso se atreve a juzgar. Usted dice que siente que se ha convertido en una vocación peligrosa. Precisamente, dice, no porque lo persigan a uno, sino por lo que la gente opina. Correcto. Como mencioné anteriormente, la gente piensa que uno como sacerdote ya la ordenación le inyectó ahí una dosis de gracia extraordinaria y entonces que no te cansas, que no tienes tus malos días, ¿verdad? Y yo le cuento, yo en muchas ocasiones, me he despertado y lo único que quiero es quedarme en la cama y resulta que tengo 4 misas en fila, ¿verdad? Y sonría y de lo mejor. Entonces, se cae inclusive en una especie de dualismo, porque uno proyecta una imagen de fortaleza, aunque por dentro el alma se le está cayendo en pedazos, porque uno sigue siendo un ser humano que tiene alegrías, que tiene tristezas, que tiene frustraciones. Y como le mencioné también anteriormente, en estas parroquias donde yo he estado, he encontrado gente extraordinariamente maravillosa, gente muy linda, muy buena, pero hay gente que si uno se relaciona mucho con aquella familia que es poderosa económicamente, el padre es un interesado, va a ver qué le saca. Si uno se asocia mucho con los muchachos, es que el padre es pedófilo y entonces anda viendo a ver qué agarra. Si uno entonces monta a las muchachas, el padre entonces anda enamorando con el carro de la parroquia. Mujeriego. Si uno no monta a nadie, entonces el padre es un orgulloso, es un soberbio, es un intransigente que no monta a nadie. Entonces, no le quedas bien a todo mundo, ¿verdad? Y esto es humanamente entendible, ¿verdad? Esto es humanamente entendible. Sin embargo, a veces ya y tu estado de salud no estás bien. Yo generalmente padezco, por ejemplo, bastante de migraña. Y cuando padezco de migraña y tengo todas las misas de un fin de semana en Santiago, tráguese 4 pastillas Cataflán y hágale
duro, ¿verdad? Entonces, esta situación, ¿verdad? La gente no lo ve. La gente piensa que uno está siempre como le dije al inicio, con las baterías llenas. Y un detalle que es bastante curioso, ¿verdad? Uno como sacerdote, y en el seminario se lo dicen, ¿verdad? Que la gente viene casi siempre solo a pedirte. Padre, no tengo que comer. Padre, tengo que me visite un enfermo. Padre, que tenemos esta situación, ¿verdad? Y mire, por ejemplo, en este espacio de tiempo que vamos en esta entrevista, cuando yo llego hay 250 mensajes de WhatsApp. Y curiosamente nadie dice, padre, ¿cómo amaneció hoy? ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? Pues sí, habrá algunas personas, y yo podría hasta mencionar nombres, aquí en Puriscal, por ejemplo, claro, personas maravillosas. Sin embargo, el grueso es, me acerco a ver qué saco. Por ejemplo, aquí es muy común que la gente llega y te dice, padre, ¿usted me podría prestar 20,000 colones? Se los pago en el otro mes. Y mira, y yo empecé, bueno, 20,000 colones los tenía, se los di. Allá al tiempo llegó otra persona con otros 20,000. Y cuando ya llevaba como 80,000 colones, yo dije, no, paro aquí, porque después de que vienen y te prometen que lo van a pagar, desaparecen. Entonces, pues son realidades muy humanas, pero uno sigue siendo un ser humano. Padre, decíamos al inicio de la entrevista que hay diferentes caminos para servir y que no solo la vocación sacerdotal, no solo lo que implica el ejercicio del sacerdocio a veces es la única vía. Hay una famosa parábola de los dones. Correcto. Y en muchas ocasiones hay una cantidad significativa de personas que quizás tienen esos dones, pero o no los ha descubierto o no sabe cómo ponerlos al servicio. En el caso suyo, usted ha sido bendecido con múltiples dones y entendemos que uno de ellos, a raíz, imaginamos, de su inclinación tan poderosa a la lectura, uno de esos dones ha sido el poder escribir. Es correcto. Yo debo manifestar que yo me siento bendecido como sacerdote, me siento realizado, ¿verdad? Sin embargo, y rescato ahí, en ese punto, de que, siendo honesto, la gran mayoría de las personas en las parroquias donde he estado, habrá una ligera excepción, pero la gran mayoría de las personas me dicen, padre, escriba sus homilías. Es que me encanta la forma en que usted celebra, ¿verdad? Y no me está preguntando, pero por ejemplo, aquí en la parroquia de Santiago Apóstol, que tenemos un chat donde subimos el horario de las misas con los padres que las realizan, yo tengo un grupo de fans que van. Si celebro en Pedernal, van a Pedernal. Si celebro en San Antonio, van a San Antonio. Si es en Santiago, ¿verdad? Ya yo los tengo identificados, ¿verdad? Y, digamos, eso es una especie de compensación, ¿verdad? De retribución que uno se siente, pues, halagado. Porque, curiosamente, hay un hecho que muy poca gente conoce, y lo voy a sacar hoy a la luz pública, y es que yo estuve 6 años en el seminario
La idea de los 6 años en el seminario es para uno analizar si es eso lo que quiere, y a la vez hay un equipo de formadores, concretamente 6, 7, que te están observando 24/7, ¿verdad? Durante, ¿qué le digo? 6 años nunca me hicieron ni una sola corrección. El último año me dijeron simple y sencillamente que no me ordenaban sacerdote porque mi pensamiento es tan complejo y complicado que mis homilías nadie las iba a entender. Y me negaron la ordenación sacerdotal. Yo recuerdo que ese día, que nunca se me olvida, fue un 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús. Quizás fue el día para mí más frustrante de toda mi vida, por lo que había luchado en la escuela, el colegio, bachillerato, el seminario, y que me dijeran en el último peldaño, que me devolvieran, me dijeran, usted no se ordena, fue tremendamente frustrante. Yo recuerdo que yo me topé con un padre que, dicho sea de paso, estuvo trabajando los últimos años en Estados Unidos, el padre Randy Soto. Falleció hace unos 2 o 3 años de un infarto. Un hombre relativamente joven de mi edad, pero ya él me llevaba como 5 o 6 años. Yo me lo topé cuando salí de la oficina del rector y me habían dicho que no. Y entonces me dijo, Eugenio, no te preocupes, anda donde el arzobispo, que era Monseñor Román Arrieta Villalobos. Yo llegué al Palacio Arzobispal y él me atendió ahí y me dijo, mira, te hace muy difícil y bajar hasta allá a la ribera de Belén, donde él vivía, y tomamos café y hablamos tranquilamente. Y, en efecto, me atendió como un padre, como un abuelo, con corazón de pastor. Y me dio muchos consejos que todavía los guardo como tesoros invaluables. Y me dijo, ¿cuáles fueron las razones que te dieron para no ordenarte? Y entonces yo le dije, una de ellas es que algunos padres señalaron que a mí en las homilías nadie me va a entender. Porque mi pensamiento sí es muy elevado. Lo que sucede es que cuando yo predico, me acomodo al auditorio, a la gente que me está escuchando. No es lo mismo predicar, por ejemplo, en San Rafael de Escazú, donde uno tiene a Miguel Ángel Rodríguez, que dicho sea paso, falleció su esposa en esos días. Tiene aún grandes personajes de la política, como un Rolando Laclé, y podría ser ahí una lista enorme. Pues a predicar a gente muy sencilla de cualquiera de nuestras comunidades, que quizás apenas con costo fueron a la escuela. Pues bien, cuando Monseñor me escuchó de que por la razón, me dijo, andate para la casa tranquilo, o si querés seguir en el seminario, seguís. Llega el 8 de diciembre, yo te ordeno sacerdote. Punto. Se acabó. ¿Verdad? Entonces fue, digamos, fue un traspié, pero gracias a Dios. Y aquí entro a subrayar. Número 1. Don Haris, yo no sé cómo saldrán en las misas, aunque algunas las han grabado y me las han enseñado porque yo he pedido, pero la gente tiene que tener seguridad de algo. Yo en cada misa doy todo lo que yo soy. Yo no me guardo nada, ¿verdad? Desde la homilía hasta toda la celebración. Eso ha llevado a que la gente me busque por las homilías y por todo esto. Pero además de eso, yo estudié psicología. Yo me gradué en filosofía, en fenomenología de la religión y metafísica,
Me gradué en teología, en historia y espiritualidad sacerdotal y en psicología, todo en la Universidad Católica. Entonces, he notado cómo muchas personas cometen muchos errores, no por mala intención, sino por ignorancia. Entonces yo dije, yo quiero dejar un legado cuando me muera, que quede un legado. Entonces decidí escribir. Tengo que decir que soy muy buen lector. Yo leo por lo menos un libro al mes, ¿verdad? Son 12 o 13 libros al año de diferentes temas, porque me gusta investigar desde el universo hasta los temas profundos de espiritualidad. Pues bien, para ir aterrizando en el tema de la escritura, comencé a escribir cartas a algunos amigos, personas que me consultaban cosas y me decían, padre, qué bueno esto. Bueno, más o menos como ese texto que usted menciona. Y entonces, padre, escriba. Y un día comencé a escribir. Curiosamente, para esos días, yo tengo una manía que cuando yo tomo a un a un escritor, yo leo todos los libros de ese escritor. Todos. Cuando tomé a Gabriel García Márquez, leí todo lo de Gabriel García Márquez. Cuando en esos días había estado leyendo todos los libros de Paulo Coelho, el brasileño. Y entonces me gusta mucho también Tagore, me gusta mucho Mark Twain, Dale Carnegie, bueno, una cantidad enorme de lectores de todas las latitudes. Me gusta leer desde el Bhagavad Gita, que es el libro sagrado de los Vedas en la India. He leído él no escribió, pero lo que se ha escrito, por ejemplo, de Confucio, de todas estas religiones orientales, porque yo creo que uno no puede tener una visión así como unidireccional. Tenés que tener una visión panorámica para tener todo el espectro completo. Y entonces, como había leído a Coelho, dije yo, mira, voy a escribir un librito, más o menos como El Peregrino, como El Alquimista, librito de 230 páginas. Y empecé a escribir en la computadora y surgió algo muy interesante. Descubrí que me apasiona escribir. Yo me siento en la computadora a las 9 de la noche y cuando vuelvo a ver el reloj son las 2:30 de la mañana. Y empecé a escribir y cuando junté lo que había escrito tenía un libro de 750 páginas. Entré en contacto ahí con una editorial, me dijeron, no, mire, un libro tan grande es inmanejable. Tienen que hacerlos lo máximo de 450 páginas. Seguí escribiendo. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de una saga al estilo Harry Potter. ¿Ok? Una saga de 8 tomos. La saga se llama Espabeles del Río. Está escrita en género novela. ¿Ok? No es un tratado, es novela, pero es una novela de superación de un niño huérfano en una playa de Guanacaste y este niño empieza a luchar contra todas las adversidades, problemas falsos, la pobreza que vive, ¿verdad? Y
tengo que confesar algo. Cuando yo empecé el libro o a escribir, yo jamás imaginé a dónde iba a llegar. Eso es como que yo le di, como usted dijera, mira, voy a hacer un viajecito a, qué sé yo, a México. Y usted terminó dándole la vuelta al mundo. Y cuando usted llegó por el otro lado, dice, ¿a qué hora se hizo este recorrido? La novela, yo digo novela, Espabeles del Río, algo importante, yo escribo como Alejandro Jiménez de Puriscal, ese es mi seudónimo de escritor. Pueden encontrarlo en la página web, yo tengo mi propia página web, pero tienen que digitar no ahí donde Google pone, sino que en la barra de direcciones arriba, www.espabelesdelrio.com, y ahí van a encontrar la página con toda la información que quieran. Ahora le doy una tarjeta para que usted también. Pues bien, empecé y escribí, son 8 libros de 500 hojas. Estamos hablando de 5 por 8, 40, 4,000 páginas. Están en la computadora, pero yo los imprimí porque yo dije, si a pesar de que tengo respaldos en internet y todo el asunto, yo dije, bueno, pasa cualquier cosa y yo esto no puedo perderlo porque no lo puedo volver a escribir, definitivamente, ¿verdad? Entonces ya los libros están, los imprimí para tener, porque si se perdieran, nada más habría que volverlos a digitar. Entonces, hace un par de años saqué el primer libro, la saga se llama Espabeles del Río. Y el primer libro se llama Pulsera de Plata. Narra en los últimos días de la escuela del personaje principal, que se llama Alejandro Reyes del Valle, hasta el 5º año de colegio. Como usted puede notar, es un libro grueso y concretamente de 568 páginas. Entonces, es un libro, pero cuando los que lo han leído los atrapa, porque yo voy, en parte es mi historia, en parte, por todas las limitaciones que tenía cuando vivíamos en la finca, pobreza, limitaciones de que no obteníamos luz eléctrica, de que no había agua potable y un montón de cuestiones. Entonces, eso va en este primer libro. Pero en este primer libro también, por ejemplo, yo revelo los 10 secretos que conducen al éxito. No son recopilados de otros autores. Son lo que yo creo que me han llevado a mí al éxito. Tanto como sacerdote, tanto como escritor. Después hago mención en este libro de las 10 maravillas de la vida que todos tenemos y que no hemos aprendido a descubrir y mucho menos a valorar. Los enigmas para, los 15 enigmas para ascender el empinado y largo camino hacia la sabiduría. Y en este libro se encuentra la receta de la felicidad. No le voy a decir cómo, pero si usted lo compra, Pulsera de Plata, está. Luego, este año, ahora en enero, salió el segundo tomo, que es Pulsera de Oro. El del mismo grueso, muy bien. Y este año, si Dios quiere, saldrá Pulsera de Espabeles del Río, Anillo de Oro. Y ahí voy a ir sacando. Entonces, para entender el segundo libro, tengo que haberme leído el primero. Porque eso es como empezar a ver una película cuando ya lleva media hora. No la voy a entender. Entonces, estos libros, como repito, me pueden llamar a mí al 70
11-0600 o WhatsApp. Se venden en 2 lugares específicamente. Este vale 10,000 colones y este vale 13,000. ¿Dónde los puede conseguir? En la oficina parroquial de Santiago de Puriscal. Ahí está Ros, la secretaria. Ella los vende, ¿verdad? Mucha gente ha comprado ya, ¿verdad? Y también en la oficina parroquial de San Rafael de Escazú. Pero además de eso, y antes de entrar, he escrito el año pasado un libro que yo considero una joya. Se llama El manual que no nos dieron al nacer. No es una novela, este sí no es una novela, este es un libro de reflexión. Y la idea es que son 90 temas en donde el autor lea, yo le hago la recomendación de que lea una hoja por día, 2 páginas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema 48, rompe las cadenas. Este libro es pura psicología versus filosofía. No me meto en nada con lo religioso, porque ahorita estoy escribiendo uno teológico. Entonces, la idea es que la persona lea esta parte y, evidentemente, lea la segunda y pare de contar, porque ya viene la otra, que eres el arquitecto de tu propio destino. Ahora bien, este cuesta 7,000 colones, es mucho más barato. ¿Y cuál es la idea? La idea es que el lector lea pausadamente, no es una novela, no está en género novela donde intervienen diferentes personajes, sino pues es un libro de reflexión. Ahora bien, el lector puede estar de acuerdo conmigo o puede estar en desacuerdo. Eso no es problema. Lo que me interesa es que el lector se cuestione ese punto concreto, ¿verdad? Y ahora estoy escribiendo el libro de teología. Además, ya tengo muy adelantado un libro que es sobre mi biografía. Tengo otro libro, que esa es una radiografía de toda mi existencia, donde está ese escrito que usted tiene. Son aproximadamente van como en 520 poemas. Algunos poemas siguen el sistema clásico de métrica sonante, otros son más libres, pero todos en línea lírica, ¿verdad? Entonces, unos están en género novela, otros están en género entrevista, otro está en género reflexiones y este otro que está en género lírico, que es lo que yo siento en un determinado momento, lo plasmo ahí. Ese seguramente lo voy a publicar más adelante porque sigo escribiendo poemas y ¿verdad? Este libro yo lo considero una joya porque tal vez al inicio usted lo siente un poco perdido porque yo empiezo digamos, para que usted tenga una idea, primera sección, haz un alto en tu camino. Primera reflexión, un día en tu vida. Segunda, detente. Tercero, la persona más importante del mundo. ¿Por qué esto? Esto se desprende, don Harris, porque es muy curioso, por ejemplo, en consejería, que yo le doy una hoja de papel a un señor o a una señora, estoy pensando en una señora concreta, y yo le dije, anóteme del 1 al 5
y le hago los numeritos ahí, los nombres de las personas más importantes para usted. Y entonces esta señora me dijo, bueno, mis hijos, número 1. Número 2, mis padres. Número 3, mis hermanos. Número 4, una amiga. Número 5, el esposo. Bien, me lo entrega. Y entonces yo le digo, vea, aquí hay un error terrible, tremendo. ¿Y usted dónde está? Y el gran punto es que nosotros nos enfocamos siempre a ver hacia afuera, pero nunca penetramos en nuestro castillo interior. En estos libros de la saga, Espabeles del Río, yo entro en el castillo interior del protagonista que puede identificarse con usted, conmigo, con el lector, y yo me imagino tu castillo, entras en él, un castillo medieval, y encuentras en el sótano periódicos viejos, artefactos que ya no sirven, podredumbre, herrumbre, latas y un montón de cosas que vamos coleccionando en el pasado y las vamos cargando en la vida. Y cuando nosotros nos detenemos cuando no tenemos el coraje de entrar en mi propia vida, hacer una introspección en mí y con una hoja en mano decir, yo le guardo rencor a mi papá porque me abusó, yo le guardo rencor a mi hermano porque me abusó, yo le guardo rencor porque un maestro me trató mal, yo le guardo rencor y va sacando todo lo negativo que aún guarda en los sótanos del castillo de su existencia, eres una persona que vive muy amargada. ¿Por qué? Porque eso se alojó en tu inconsciente y desde ahí te contamina la vida. Te vuelve una persona iracunda, te vuelve una persona insatisfecha, te vuelve una persona incompleta, una persona que no tiene paz y no tiene plenitud, no tiene armonía. Me recuerda al resumen en una frase que hizo Sócrates: conócete a ti mismo. Permítame corregirlo. La frase conócete a ti mismo no es de Sócrates, sino que era la frase que estaba en el templo de Apolo en Grecia y concretamente no en Atenas, sino en una ciudad de esa polis griega, Atenas, la capital es Grecia, pero el templo era en honor a Delfos. Y entonces, en la entrada al templo, que era un templo de enseñanza filosófica, no religiosa, entonces la idea era conócete a ti mismo. Y yo la menciono precisamente en este libro, porque una de las grandes, y le voy a contar una anécdota que para mí siempre es muy interesante. Curiosamente, la persona más desconocida para cada individuo es ella misma. Le pongo un ejemplo. Aquí llega una pareja que tienen un matrimonio o en unión libre, o lo que sea. Eso no, yo no discrimino en eso. Si me pide un matrimonio civil, un matrimonio casado por la iglesia o una pareja en unión libre, yo los atiendo a todos porque yo estoy para servir, no para clasificar a la gente. Pues bien, entonces yo le entrego una hojita a cada uno y le digo, mire, tome la hoja, los siento separados, hágale una raya a la mitad, por los dos lados. Por un lado, le pone su nombre, Pedro,
y por el otro lado le pone su nombre Ana. Evidentemente estoy inventando los nombres. Resulta que entonces, ahora sí, como en el lado de Ana hay dos columnas, póngale a una positivo y en otra negativo. Y como por el reverso de la hoja tiene el nombre de Pedro, positivo y negativo. Entonces, ahora sí, con toda tranquilidad, escriba usted cuáles son sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y la gente me escribe 3 positivas y 3 negativas. En este libro yo hablo de 50 defectos de personalidad. Y cuando yo le entrego la hoja, que la tengo impresa, no en el libro, sino en papel normal, y le digo, ahora sí, tomando esos 50, que se los doy a cada uno en una hoja, escríbalo. Pasa de los 3 que anotaron a 38, 40. ¿Qué significa eso? Que la persona a veces más desconocida para uno es uno mismo. Porque hoy en día vivimos y principalmente cada día vamos más en un mundo de la prisa, la tecnología. Entre más rápido es la computadora, el teléfono es mejor. Entre más rápido es el carro, mejor. Todo lo queremos ¿verdad? Para ayer. Y la gente no tiene tiempo para pensar en sí mismo. Se acuestan a descansar y de una vez ponen la serie de Netflix que van llevando. Y no hay tiempo para encontrarse consigo mismo y decir, mira, no, yo soy un iracundo, yo no me preocupo por mi salud, yo me dejo llevar por la codicia. Y curiosamente, estas cosas que parecieran sonar a pecado son más problemas psicológicos que pecado. Entonces, el conocerse a ti mismo es la clave. Entrar en tu propio castillo interior. Y cuando uno logra entrar en su castillo interior, descubre lo que usted mencionó hace un rato. Dones extraordinarios que Dios te dio y que estuvieron toda la vida almacenados en una caja y nadie nunca abrió la caja siquiera. Padre, ¿no cree usted que el sistema educativo, sobre todo en primaria, debiera orientarse a que cada persona pueda irse descubriendo poco a poco, a partir de que sea un niño y pueda ir explorando a futuro lo que podría llegar a ser? Viera, don Harris, y los que nos están mirando por la televisión, yo estoy esperando que la actual presidenta electa, doña Laura, nombre a el ministro de Educación Pública. Yo tengo mis contactos allá en la parte alta del MEP y yo quiero mandarle una nota porque el otro día que la entrevistaba este periodista, que se me olvida el nombre, que tiene este programa 7 días, los martes en la noche, en Canal 7, entrevistó a la presidenta. Me gusta mucho escuchar esas entrevistas porque son entrevistas que nos ubican en la realidad actual, porque tampoco podemos irnos en una huida hacia nuestro interior y olvidarnos de que hay que trabajar, de que hay que estudiar, de que somos ciudadanos, de que la violencia que hay en nuestras calles, es decir, uno tiene que tener un equilibrio entre lo externo y lo interno. El problema es que nos enfocamos más en lo externo. Cuando doña Laura, la presidenta electa, nombre, yo personalmente, yo sé que me lo va a conceder, le voy a pedir una audiencia a la señora ministra. Porque, por ejemplo, vemos que en Costa Rica, uno de los males, no el principal,
uno de los males que aqueja a la población costarricense es las deudas con tarjetas de crédito. Se le deben a los bancos millones de millones. ¿Qué pasó? Que ni en la escuela ni en el colegio le enseñaron a esos niños, y mucho menos los papás, a ordenar sus finanzas. ¿Por qué? Porque si yo me gano 5,000 colones a la semana, yo no puedo gastar 10,000. Yo tengo que ajustarme a eso. Y la gente, el banco le encanta extenderte una tarjeta de crédito. Entonces sí, claro, voy, compro. Y después se empiezan a acumular los intereses. Economía. Otro elemento que no es de los más graves, pero también, alimentación. Hoy en día reinan las comidas rápidas, el pollo frito, la hamburguesa, las papas fritas. Y seamos honestos, son muy ricas, a mí me encantan, pero hay la verdura, las hortalizas, las legumbres, todo esto para pasar en un segundo plano. Una alimentación más balanceada. Tercero, que salud económica, salud física, la importancia del ejercicio, la importancia de cultivarse intelectualmente. Uno ve, y yo lo digo, porque vea, don Haris, yo recuerdo cuando estaba en Turrubares, don Silvio Calderón, que era el director, que ahora está en un colegio de Ciudad Colón, yo iba con muchísima frecuencia al colegio, porque ahí agarraba a los muchachos y no tenía por dónde escapárseme. Y entonces yo recuerdo que el grupo, el último año, sexto, quinto, no recuerdo. La cuestión era los del último año, don Aris, los muchachos que salen del colegio no saben leer. Da pena escucharlos leer. ¿Y saben por qué no saben leer? Porque no leen. Luego, su cantidad de vocabulario es tan escaso porque cuando uno empieza a leer, lo primero que expande es su vocabulario. Tercero, los muchachos no estoy hablando de los de primero, es colegio, no. Los muchachos de que salen del colegio no se saben las tablas de multiplicar. Si usted les pregunta cuánto es 8 por 8, 7 por 8, 9 por 7, patinan. No se lo saben. Entonces, yo creo que la educación en este país se ha enfocado mucho en el tema de estudios sociales, de recordar, pero yo creo que el giro que tiene que dársele a la educación es crear espacios para que o enseñarle tanto al alumno de la escuela como al del colegio a pensar por sí mismo, que no siga ideologías, sino que tenga un pensamiento crítico. Bueno, si fulano me dice esto, como lo digo yo aquí en el libro, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, perfecto. Si está de acuerdo, muy bien, y si no está de acuerdo, pero a mí lo que me importa es que la persona se cuestione ese tema. No hay educación sexual, lo que hay es información. Y se lo digo, y lo digo aquí en cámaras. Si usted supiera la cantidad de mujeres que llegan aquí después de 20 años de casadas y me dicen, padre, es que yo no quiero ya nada con mi esposo sexualmente. Y empezamos a buscar las posibles causas.
que su esposo no tiene una buena higiene, no tiene, dice, no, padre, es que yo en 20 años nunca he tenido un orgasmo. Y son cantidades enormes. En estos libros yo hasta eso abordo cómo se debe tener una relación sexual, porque vivimos todavía arrastrando, ¿verdad? La idea de que si yo digo en un libro vagina, pene, testículos, ovario, clítoris, tengo que irme a confesar. En eso vivimos todavía en un subdesarrollo enorme. Andamos arrastrando eso que tiene un nombre concreto, cuando hay algo de que no se habla, que no se menciona, porque la educación sexual, más que educación, es información la que tenemos allá. Cuando yo voy a publicar el primer libro, que trae un capítulo donde el muchacho tiene relaciones sexuales y yo describo desde mi perspectiva de psicólogo cómo tiene que ser una relación sexual, cuáles son las diferencias entre el hombre y la mujer fisiológicamente y cómo tienen que estimularse para que la relación sexual es algo bueno, es algo santo, es algo maravilloso, es algo creado por Dios, no es un invento del diablo ni de nosotros, no. Dios nos dio una sexualidad para que ejercerla responsablemente dentro del matrimonio. Pues bien, entonces, algunas personas me han dicho, padre, el capítulo tal está fuerte. Y yo le dije, ¿fuerte por qué? Dígame, ¿dónde está fuerte? Simple y sencillamente porque yo libero de los libros de una gran cantidad de tabúes. Esa era la palabra que no encontraba. Entonces, tenemos que hacer un cambio en la familia, principalmente. La mayoría de las parejas no saben dialogar, lo que saben es pelear. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que usted y yo, uno de los dos es mujer y somos una pareja. Y entonces resulta que tenemos una adversidad. A mí no me gusta hablar de la palabra problema y en el libro lo menciono. Cuando yo pienso en una adversidad como problema, y mi mente inmediatamente se bloquea. Problema. Cuando yo pienso en aquella adversidad como un reto, ya. ¿Quién de nosotros no ha cambiado la llanta de un carro? ¿Sí? Porque en una de tantas llega uno y cuando más le precisa está la llanta ponchada. Hay que cambiar la llanta. Eso no es un problema, eso es un reto. Ponga la gata, saque la otra, quite y pone y vámonos y sigue la fiesta, ¿verdad? Las parejas de hoy en día en nuestros hogares de los años 50, 60, 70, que hoy en día tienen 40, 50, 30 años, se les enseñó que en lugar de buscar ante la adversidad que se nos presenta, encontrar, de sentarnos y decir, bueno, tenemos esta adversidad, busquémosle una solución. La gente se dedica a buscar culpables. Yo no sé si usted fue a misa el domingo pasado, pero el domingo pasado era el domingo en que Jesús se topa con un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, Maestro, ¿y quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Buscando culpables, nunca soluciones. Entonces, en la familia tenemos que integrar esto, enseñarle a los hijos que cuando hay una adversidad, no es un problema, no, es una oportunidad para superarnos y para buscar. Y no solamente buscar, aquí en el libro lo menciono en reiteradas ocasiones,
Albert Einstein, que es una de las mentalidades más brillantes que ha habido, él decía que la cualidad más importante en el ser humano no es la inteligencia, es la imaginación. Creamos una solución. Volviendo al punto anterior, si fuéramos pareja, digamos, en el caso hipotético, entonces usted me dice, bueno, yo creo que esto lo podemos arreglar así. Y si yo le digo, ¿y si le agregamos esto otro? Y usted dice, ¿y esto otro? Hemos construido una solución al problema. Pero la gente que se dedica, comienzan a discutir, no, la culpa es tuya, no, la culpa es tuya. Y él coge, pega 4 gritos y se va para la cantina, llega borracho y ella se queda amargada. Ahí no hemos aprendido a dialogar en la escuela. Luego, en el manejo de límites, los papás. ¿Cómo es posible? Yo lo digo por experiencia propia, que yo he estado en mi casa y han llegado mis sobrinos con amiguitos de ellos y les decimos, mira, bueno, aquí hay un cuarto, aquí pueden dormir 2, aquí en este otro cuarto los otros 2. Pues resulta que dicen, no, nos quedamos en la sala. En la sala, bueno, está bien, tiran las colchonetas ahí. Y yo he estado ahí tal vez ya a las 2 de la mañana, me he levantado a orinar, creo que como todo mundo en la noche, y veo chicos de 14 años con un celular encendido a las 2 de la mañana. Cuénteme qué hace un joven a las 2 de la mañana que necesita es levantarse el otro día a las 5:30 para irse para el colegio, a la escuela, a las 2 de la mañana todavía despierto. ¿Qué está viendo? Por amor a Dios. Y yo creo que en eso los padres de familia tienen que poner límites. No es que no les den un teléfono, sería muy ingrato, pero decirle muy bien, a las 9 de la noche se decomisan todos los teléfonos, se guardan en el cuarto del papá, de la mamá, y se les entrega el otro día a la hora indicada para que tengan su ratito de entretenimiento. Además de eso, un otro aspecto que me preocupa profundamente, y es que la gente no le gusta leer. Vean, no me está preguntando, pero hay gente que me dice, Eugenio, yo le compro los 3 libros, el paquete vale 30, el primero vale, este primero 10, el otro 13 y el otro 7, suman 30. Me dice, yo te compro los 3 libros para ayudarte, pero yo no me los voy a leer. Entonces yo digo, no, entonces no te los lleves, déjamelo, alguien más lo va a tener. Una apatía por la lectura, porque es más fácil poner una serie de Netflix que abrir un libro, pero para otras personas no, es mejor un libro porque yo me enfoco, veo, y como le digo, yo he leído de Aristóteles, los Vedas hindúes, Confucio, el hinduismo, todo eso para poder tener la vista panorámica. Si bien es cierto, padre, nos faltaría muchísimo en el aspecto educativo, pues también no es menos cierto que no ha habido una discusión profunda al respecto para entender hacia dónde orientar realmente a los ciudadanos del futuro. En Japón, por ejemplo, durante los primeros 4 años de primaria no hay examen. Únicamente los dedican a fomentar actitudes. Respeto al prójimo, respeto a los ancianos, reglas de comportamiento, reglas de cortesía.
para ir formando un ciudadano con valores y principios. Un ser humano. Pero nosotros lo comentamos, pero no lo copiamos. Ahora, padre, en cuanto a las experiencias vividas con usted, por usted, en tantas comunidades, ¿usted cómo podría resumir a la sociedad hoy día? Bueno, generalizar siempre es, ¿verdad?, un error porque en una familia encontramos a alguien o dos o tres con serios problemas, pero hay otros dos que son profesionales, ¿verdad? Entonces es, digamos, curiosamente, y voy a citar aquí, tengo un gran amigo, el doctor Gerardo Ochoa, Gerardo Pérez Ochoa. Él es panameño. Y él me contaba un día una historia, tomándonos ahí una copa de vino. Y dice que cuando ya se descubrió América, que era un nuevo continente, que era un vasto territorio, descubrieron que el indio, el nativo de aquí, tiende a estar por medio de un 50% para abajo en vagancia. Hace lo mínimo. Ok. Si tenía que bajar 50 naranjas, bajó 25. Entonces va como con lo mínimo, ¿verdad? Y cuando en el segundo o tercer viaje, Cristóbal Colón traía una flotilla de naves enorme y don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, que eran los reyes católicos que gobernaban en España, o en la mayor parte de España, en Aragón y Sevilla, Castilla, resulta que vaciaron todas las cárceles y los mandaron aquí. Entonces, la sangre española que tenemos es genética de sinvergüenzas, estafadores, vagabundos un poco, corruptos. Entonces se juntó la genética del latinoamericano en general es corrupto por el lado español y vago por el lado indígena. Entonces, imagínense, esto me lo decía el doctor Gerardo Pérez Ochoa el otro día, quizás a modo de broma, pero yo siento mucho que el gran problema que tenemos aquí es que se lo planteo en números. Por ejemplo, lectura. El otro día salió en el periódico La Nación un artículo y en el cual se señala que, por ejemplo, en Japón y Corea, cada estudiante, cada persona promedio lee 18 libros al año. Corea del Sur, evidentemente, Japón y los países nórdicos. Europa anda entre 12, 15 libros por persona promedio. Estamos hablando de promedios. Estados Unidos anda entre 10 y 12%. En Latinoamérica, el promedio es 0.5%.
El latinoamericano es uno de los grandes problemas de la sociedad latinoamericana, es que es una sociedad, o somos una sociedad mediocre. Somos mediocres en el fútbol. A mí me hace gracia aquí porque qué triunfo, le ganó Saprissa Heredia, le ganó Heredia a la Liga. Por Dios, si no pudimos clasificar a un mundial, que era la ocasión más fácil, porque no estaba ni Canadá, Estados Unidos ni México, nos derrotó Nicaragua y Jamaica, Haití. Haití no tiene liga profesional. Y aquí uno oye los comentaristas deportivos hablando de que fulano, sutano, que el contrato que esto. Y tenemos, ¿cuándo fue la primera vez que fuimos al mundial? Fue en el año 1990, Italia 90. Es decir, han pasado ya 35 años y en lugar de evolucionar, cuidado si no vamos más bien disminuyendo. Y eso en muchos aspectos de la vida. El tico con el famoso pura vida, que yo creo que es un eslogan que aunque nos identifica, pero yo lo encuentro un poquito negativo porque es un tipo conformista. Es el tipo que se dedica, no dice, yo le digo a la gente, me dice, padre, ¿cómo hace usted para leer tanto si usted pasa tan ocupado? Y yo le digo, mire, es que yo me tengo digamos, estilo de vida que yo me le despierto temprano a las 5, me lavo la cara, me hago una taza de café y leo 20 hojas de un libro. Todos los días 20 hojas, llueve o truene. Y entonces, ok, en las noches lo dedico después de las 8 a escribir, a repensar, a reflexionar. ¿Por qué? Porque he estado leyendo a Mark Twain, el filósofo estadounidense, he estado leyendo a Shakespeare, he estado leyendo los clásicos, ¿verdad? Dante Alighieri, Tomás Moro, todos estos escritores grandotes, clásicos, pero también leo los de otros escritores menos importantes. Y, por ejemplo, el otro día había un muchacho que vivía muy mal y me dijo, y yo le dije, vea, le voy a dejar, no venga aquí más. Cómprese todos los libros de Walter Rizzo, el psicólogo colombiano, y se los lee. Cuando terminó de leer ese libro, Deshojando Margaritas, llegó, tenía todo el paquete de libros. Me dice, padre, estos libros me costaron entre todos como 25,000 pesos o 30,000. Dice, pero me cambiaron la vida. Ahora soy yo. Entonces, es una sociedad mediocre. La educación, el estudiante va por pasar, no por aprender. El que va a misa, yo he sido muy crítico en esto y ya mucha gente les estoy cayendo mal y les voy a seguir cayendo mal, no me importa. Porque no puede ser, don Aris, que una persona se vaya a confesar y al mes vaya otra vez a confesarse y cuando yo le pregunto, ¿cuánto hace que no se confesó? Padre, un mes. ¿Y cuáles son sus pecados? Los mismos de las veces pasadas. Primero, como si yo me acordara. Segundo, no hay un propósito de conversión, de cambio. Critico, me emborracho, miento, le soy infiel. De por sí, ahí están los padres confesando. Dentro de un mes me vuelvo a confesar y sigo. Entonces, esa mediocridad que identifica que no leemos, que no nos esforzamos, que nos conformamos con lo mínimo,
si teníamos que bajar del árbol 50 naranjas y bajamos ya 25, bajamos 25 y esas 25 nos sirven para comprar la comida de ese día, satisfechos. La mediocridad. Padre, nos gana el tiempo. Agradecerle en primer término toda esta disponibilidad de su parte y nos sentiríamos muy honrados de escuchar una reflexión final después de toda esta conversación tan interesante que hemos tenido. Bien, con todo respeto a todos los que nos están mirando y también con todo cariño, no solamente como pastor, como sacerdote, sino también como psicólogo, yo le diría que usted haga un alto en el camino de su vida. Retírese una tarde, apague el celular, váyase a un lugar donde nadie lo moleste, o si tiene que encerrarse en su propia habitación, lo hace. No importa la edad, no importa si usted tiene 70 años o tiene 7 años. Tome una hoja y anote sus virtudes y sus defectos. Y usted se va a dar cuenta que va a encontrar poquísimas virtudes y poquísimos defectos. Pero le voy a dar una clave. Para que usted logre descubrir sus defectos, detenga la reflexión y enfóquese en los errores de los demás, esos que usted critica. Porque lo que yo critico es porque yo lo tengo también. Entonces, usted se va a dar cuenta, y si tiene a bien venir y comprarse el librito que tiene las 50 defectos de personalidad, entre muchas otras cosas, y empiece a labrar, yo no sé si ahí la imagen queda clara, es un hombre que está trabajando en sí mismo. La persona más importante del mundo es usted. Y usted, la primer tarea que tiene para con usted y para con el mundo es trabajar en usted. Porque si usted cambia un mal hábito, usted cambia un pecado, para hablarlo en términos religiosos. Si usted integra una virtud, usted integra un buen hábito en su vida, usted está trabajando en ser una mejor persona, será el día de mañana un mejor papá, una mejor mamá, pero ante todo le va a ir llevando en un camino que es el ascenso a la felicidad. ¿Y cuál es la clave del ascenso de la felicidad? Y con esto termino. La gente confunde felicidad con alegría y son dos cosas completamente diferentes. La alegría es una emoción pasajera. La felicidad es una determinación del espíritu y se es feliz en la medida que se es sabio. Si te sientes medianamente infeliz, es porque eres medianamente sabio. En la medida en que escalas el monte, y es una empinada cuesta, de la sabiduría, cuando llegas a la cumbre, te has encontrado con el dulce recompensa, el dulce fruto de ser feliz, que no implica no tener adversidades, que no implica no tener sufrimientos, que no implica tener enfermedades, sino que lo integras todo porque has cambiado tu mente, tus paradigmas y ves el mundo de un modo diferente. Padre Eugenio, muchísimas gracias.
Con mucho gusto, el agradecido soy yo y déjeme decirle que hoy hicimos una entrevista muy general. Si usted un día quiere, ahora en estos días de Semana Santa, pues no, pues está muy complicado, pero si usted quiere profundizar un día, digamos, mensaje para jóvenes, otro día para matrimonios o para lo que sea, con muchísimo gusto me dice, yo armo ahí un material y abordamos, podemos coordinar las preguntas para darle un enfoque un día sobre la familia, con el otro día los jóvenes, el problema del vapeo, el problema de las drogas, el problema del bullying y todas estas cosas. Muy bien, padre. Muchas gracias. Buenas noches.